día a todos, hermanos y hermanas, y también a las personas que por la primera vez vinieron acá. Les doy bienvenida. Y esta mañana les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo y seguimos con el estudio, ¿no?, del capítulo 5. Pero antes de empezar quiero orar, ¿no? Pedir la guía de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres el único Dios, Señor, eterno. El alfa y el omega, Señor. Tú eres el principio y el fin. Gracias, Señor, porque si vivimos, Señor, es porque tú nos tienes vida, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque te encarnaste, Señor. Viniste, Señor, para cumplir la ley y la cumpliste hasta la muerte, Señor. Gracias, Señor, por esa cruz, Señor, por tu sacrificio. Y gracias, Señor, porque tú nos has redimido. Y, Señor, te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestra mente, nuestros corazones para recibir y entender lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Y que todo, Señor, que lo hagamos, que nosotros hagamos, Señor, aquí, sea para tu gloria. En nombre de nuestro Padre, Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y, como si se acuerdan, el tema principal de Mateo es que Jesús es el Rey de los Reyes. Jesús es el Señor de señores. Y en este Evangelio, ¿no?, que estamos estudiando, hemos visto que Jesús es el Rey también por genealogía, ¿no?, porque es un descendiente de rey David y también de Abraham. Y después hemos visto que Jesús en el capítulo 5 empieza a enseña este sermón del monte, ¿no? Y este sermón del monte es el sermón más famoso y conocido entre los cristianos. Y en los primeros versículos de este capítulo vemos que Jesús describe la característica de un cristiano, de un renacido, ¿no? Empieza elencando las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, bienaventurado significa feliz, ¿no? Entonces, nosotros que somos cristianos, ¿no?, debemos ser felices, debemos tener este gozo, ¿no?, de ser llamado por el Padre y de ser cristiano, de seguir a Cristo. Y después de la descripción de las características, la última vez, en los versículos 17 hasta desde el versículo 13 hasta el versículo 16, Jesús dice cuáles son las responsabilidades de un cristiano, ¿no? Y nuestras responsabilidades son de ser la sal y la luz del mundo, ¿no? La sal y la luz del mundo. Y ahora, esta mañana, miraremos el pasaje desde el versículo 17 hasta el versículo 20, que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñes a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje de esta mañana, ¿no? Tienen, podemos decir, palabras duras, fuertes, ¿no? Y Jesús dice que Él no ha venido para destruir o abrogar la ley, sino para cumplirla. Y este pasaje debe ser entendido en el contexto de este enseñamiento. No hay en ningún lado del Nuevo Testamento en que Jesús habla y expone en una manera muy aprofundida sobre la ley de Dios, o podemos decir la ley mosaica. ¿Ok? ¿Y por qué? Si ustedes se dieron cuenta, desde el capítulo 1 hasta aquí, a este punto, Jesús nunca habló sobre la ley de Moisés. Nunca. ¿No? Pero la pregunta, ¿por qué? Bueno, el motivo es porque sabe que la ley de Dios puede decirnos cómo tenemos que vivir, pero la ley no nos da la capacidad y el poder para cumplirla. Y Pablo habla sobre este argumento, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4, donde dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley no nos da la capacidad para cumplir todas las reglas. Y ustedes saben que los hebreos, los judíos, ¿no? ¿Cuántas reglas tenían? Ellos tenían 613 reglas para seguir. Y los fariseos y los escribas, ¿no? Ellos dedicaban toda su vida y buscaban de cumplirla toda, pero no podían. Y es por eso que leemos en la Biblia que Jesús condena a los fariseos y los escribas y los llama también hipócritas, porque decían de ser fariseos por de afuera, ¿no? Pero el problema estaba dentro del corazón. Y podemos decir que hoy en día vivimos en una época donde la libertad, ¿no? Todos queremos la libertad. Y hoy en día, ¿no?
escuchamos decir, yo puedo hacer todo lo que quiero, ¿no? Soy libre de hacer todo lo que quiero. Puedo hacer esto, hay libertad ahora en los matrimonios, ¿no? Entre homosexuales, ¿no? Todas cosas que la Biblia condena. Y podemos decir que en toda la historia de la humanidad, ¿no? La ley mosaica, o la palabra de Dios, podemos decir la Biblia, ¿no? Durante todo el tiempo, durante toda la historia de la humanidad, siempre fue destrozada, ¿no? Y hoy en día hay muchas iglesias y muchos pastores también que son evangélicos, que pero interpretan mal el evangelio. Y aquí lo que Jesús, en el pasaje de hoy, quiere enseñar es que debemos estar atentos a no distorsionar su palabra. Porque muchos dicen, sí, he entendido, pero cuando quieren enseñar, muchas veces las personas, en vez de enseñar lo que la palabra, y solamente la palabra enseña, ponen también sus opiniones y sus modalidades. Por ejemplo, los fariseos, ¿no? Ellos, como he dicho, ellos eran, digamos, los más inteligentes y más grandes estudiosos sobre la palabra de Dios. Pero, y tenían la ley. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos pusieron sus, podemos decir, reglas de cómo aplicar la ley. Entonces empezaron a distorsionarla, a cambiarla. Entonces, aquí vemos que Jesús expone su conocimiento sobre la ley de Dios en contraste al conocimiento equivocado de los fariseos, ¿no? Y los fariseos tenían un profundo error sobre el conocimiento, ¿no?, de las leyes y de los profetas. Ahora, haciendo un pasito atrás, en este sermón del monte, las personas que escuchaban a Jesús, ¿no?, era toda la gente que habitaba alrededor, ¿no? Y entre esta gente, en aquel tiempo, vivían toda su vida bajo la ley mosaica, la ley de Moisés. Por ejemplo, sus días eran regulados sobre la ley. No solamente los días, sino también los años eran regulados sobre la ley. Y también la ciudad de Jerusalén, ¿no?, usaba la ley de Dios y los sacrificios también como un reloj para decir a la gente, ¿no?, qué día era. O sea, decían, ok, esto es el día en que debemos sacrificar esto, ¿no? Y así tenían el tiempo, tenían ¿cómo se dice?
tenían, digamos, el control del tiempo, ¿no? de lo que tenían que hacer. Y entonces toda su vida, ¿no? era regulada sobre la ley que Dios había dado a Moisés. Ahora, hoy vivimos en un día de antinomismo, no sé si se dice así en español, antinomismo. Esta palabra antinomismo es una palabra que divide en dos, no, es que anti significa contra y nomismo deriva del griego, ¿no? Nomos, que es ley. Y como dije antes, hoy en día vivimos en un mundo que quiere la libertad y donde se puede hacer todo, ¿no? Y en ese momento, en este momento, hay mucha gente que son antinomistas en el sentido que están contra la ley, ¿no? Y teológicamente, el antinomismo es la convicción que las leyes del Antiguo Testamento, o podemos decir específicamente, la ley moral de Dios no tiene valor hoy en día para nosotros. El antinomismo empieza de un enseñamiento bíblico, pero llega a una conclusión no bíblica. El enseñamiento bíblico es que nosotros como cristianos hoy en día no tenemos que aplicar las leyes de Moisés, por ejemplo, las leyes ceremoniales, que debemos sacrificar los animales o que debemos circuncidarnos. No, eso no. Pero no significa que nosotros también rechazamos el Antiguo Testamento. No rechazamos la ley mosaica. ¿Por qué? La ley que Dios ha dado a Moisés, la ley mosaica, si ustedes se acuerdan cuando hemos estudiado la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Y habla sobre la ley, sobre la importancia de esta ley. Porque la ley que sirve, la ley, entonces, primeramente, ¿qué es? La ley exprime, digamos, la esencia perfecta, digamos, no sé cómo decir en español, la grandeza, la pureza, la santidad perfecta de Dios, ¿no? Eso es que la ley es. Y entonces, la ley, ¿qué sirve? ¿Por qué nos fue dada? La ley nos fue dada, si ustedes se acuerdan, uno, para evidenciar que nosotros somos pecadores. Que nosotros somos pecadores. Que nosotros no somos perfectos. Uno. Segundo, porque somos pecadores, nosotros por nuestros esfuerzos no podemos salvarnos. ¿Por qué? Porque la ley nos condena. Tercera cosa que la ley hace, la ley punta ¿a qué? Punta a Cristo. Toda la ley punta a Cristo. Porque nosotros, como somos pecadores, no podemos hacer nada para salvar nuestras almas. Significa que necesitamos a alguien que nos salve. Y esta persona es Cristo.
Y ahora, hay un problema aquí, porque nosotros conocemos la doctrina de la gracia, ¿no? Sabemos que nosotros somos salvados por gracia, por medio de la fe, y no por las obras. Entonces, muchas personas piensan, bueno, entonces Cristo vino, Cristo murió por mí en la cruz, ya ha pagado todo mi pecado y nuestro pecado, entonces yo puedo pecar cuanto quiero. Tanto ya Él pagó una vez para siempre y ya puedo coger o emborracharme o hacer cada pecado que quiero. Ya es perdonado. Pero hermanos, si ustedes piensan así, están muy equivocados. Porque lean que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Romano capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿podemos pecar? No. Dice Pablo, no. Ahora que fuimos salvados, dejemos el viejo hombre. Ahora somos una nueva criatura. Vivimos como Cristo nos manda y nos enseña a vivir. Y como cristiano, nuestro deseo, ¿no?, debe ser de vivir una vida para agradecer, para dar gloria a Dios, a nuestro Dios, ¿no? Consagrar nuestra vida a Él, ¿no?, por amor y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y como dice Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 y 2. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otro motivo por el cual el antinomismo no es bíblico es porque Dios se espera de nosotros que aplicamos, digamos, la ley moral. Y hablando de esto, abrimos Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y cuáles son estos mandamientos que Dios espera de nosotros? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más grande?
¿Y la segunda? El segundo. Prójimo como a ti mismo. Exacto. Y dice en Mateo capítulo 22, ¿no? Terminando estas frases que usted ha dicho, ¿no? El versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Entonces, una cosa que debemos entender es que nosotros no somos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero sí estamos bajo de la ley de Cristo. La ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es, digamos, una serie, un elenco de reglas, sino que la ley de Cristo, como si ustedes miran, es una ley de amor. Un amor a Dios. Y como amamos a Dios, debemos también amar al próximo. Por ejemplo, funciona como en la pareja, ¿no? Si ustedes aman a su propia esposa, o si la esposa ama a su propio marido, no hacen, nunca harán nada de malo para hacerle mal, ¿no? Si ustedes realmente la aman. Y otra cosa que debemos entender es que la obediencia a la ley de Cristo no es, digamos, un requisito para ganar o mantener la salvación. No. La ley de Cristo es lo que Dios se espera de un creyente, de un cristiano. Así que el antinomismo es todo contrario a lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a analizar nuestro pasaje en el versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y estudiando las palabras del primer versículo, ¿no? Cuando dice no penséis, ese no penséis tiene un sentido muy grande. Jesús no lo dice en una manera no penséis, dice no penséis, o sea, es como nunca piensen, nunca venga a su mente, ni por un segundo, que Cristo ha venido para abrogar. Y esta palabra abrogar, ¿no? Tiene también un significado muy fuerte. En griego, la palabra abrogar tiene el significado de destruir o demolir. Se dice demolir. Cuando hay que demolir un palacio, un edificio, ¿no? Acá Jesús dice, su propósito aquí, por qué vino acá en la tierra, no es para demolir la ley o para borrarla, no. Él vino aquí en la tierra para cumplirla perfectamente. Y la Biblia dice que Jesús la cumplió sin cometer nunca pecado. Y Él fue la única persona
que lo cumplió palabra por palabra y tilde por tilde. No hay ninguna otra persona que podía o que puede cumplir la ley como Él hizo. Y es por eso que Jesús, más que decir buenas nuevas, buenas cosas, también, como dije antes, era una persona que criticaba a los fariseos. ¿Por qué? Los fariseos se pensaban de ser la persona que, como tenían la ley, era las personas, un ejemplo para seguir, que todas las personas no tenían que admirar. Pero Jesús, cuando vino, le saca la máscara a ellos. Entonces, Jesús cumplió toda la ley obedeciéndola. En cada punto cumplió la ley moral, observándola perfectamente, cumplió la ley ceremonial, siendo la encarnación, ¿no? De todo, ¿no? Él cumplió todas las reglas personalmente y cumplió también la ley judiciaria. La ley judicial, ¿no? Personificando la persona, la perfecta justicia de Dios. En Jesús está la perfecta justicia de Dios. Y también, no solamente cumplió la ley, sino también cumplió los profetas. O sea, todas las profecías que los profetas decían sobre el Mesías. Jesús es el Mesías de que hablaban. Y después sigue diciendo en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí también analizando, Jesús empieza el versículo 18 diciendo, porque de cierto os digo. Ahora, muchas veces cuando Jesús enseña, leemos que dice desierto. Otra vez dice desierto, desierto, ¿no? Ahora, cuando dice eso, analizando esta palabra desierto, es traducido, en griego es traducido en una palabra que nosotros conocemos y decimos muchas veces. Esta palabra desierto deriva de la palabra amén. Y nosotros, ¿no? Nosotros decimos amén cuando oramos, cuando terminamos de orar, ¿no? O cuando una prédica termina. Pero aquí vemos que Jesús usa esta palabra, amén, que significa así es verdaderamente así. Él usa esta palabra para empezar su discurso y también para terminarla. Entonces, aquí cuando dice, porque es cierto, quiere decir, es verdaderamente así,
¿Qué cosa es verdaderamente así? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Acá Jesús quiere afirmar la absoluta infalibilidad y autoridad del Antiguo Testamento, como palabra de Dios. Y cuando dice la J y la tilde, estos eran las letras y el símbolo más pequeño usados en la ley, en la letra de la ley. Entonces, esto sugiere que el Nuevo Testamento no debe ser visto o mirado en una manera como un suplantamiento o abrogación del Antiguo Testamento, no, sino que el Nuevo Testamento es el cumplimiento, es el cumplimiento, ¿no? Y la explicación clara del Antiguo Testamento. Y ahora, una cosa. Quizá ustedes pueden pensar, pero yo no soy judío, mi familia no es judía, no tengo raíces judías, ¿qué tiene que ver la ley de Moisés? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento conmigo? No me importa nada. Pero la verdad es, y la Biblia dice, que un día todos seremos juzgados. Y todos nosotros un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y aunque si nosotros no somos judíos y no tenemos la ley, miren que dice Romanos capítulo 2. Miren que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Versículo 12. Desde el versículo 12 dice, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, y aquí están hablando también de nosotros, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque si nosotros judíos no somos judíos, nosotros hacemos cosas que la ley también dice, por naturaleza. Y nosotros queremos justicia. Cuando algo no es justa, ¿no? Y más aquí en Suiza, donde las reglas tienen que ser seguidas, ¿no? Si por ejemplo, si una persona pasa la calle en rojo, ya ha fallado, porque no siguió la regla, no siguió la ley. Y también, ya, ¿qué dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, todo seremos juzgados. Y aunque si no somos judíos, seremos juzgados por la ley que está por naturaleza en nuestro corazón. Y por la ley no seremos salvados. Sino más, somos ya condenados. Porque la única salvación es solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió toda la ley perfectamente. Y como dijo antes esta mañana Mirko, ¿no? Cuando hemos celebrado la Santa Cena, ¿no? Los judíos tenían que sacrificar cada vez animales para cubrir el pecado. Lo tenían que hacer muchas veces, ¿no? Pero cuando Cristo vino, Él es el sacrificio perfecto, una vez para siempre, que ha expiado todo nuestro pecado. Y después sigue en el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora aquí debemos estar atentos, porque aquí está hablando de personas que ya son salvas y están en el reino de los cielos. Aquí está hablando de creyentes. No está hablando que la salvación se puede perder, no. Aquí está hablando de que todos nosotros un día debemos dar cuenta a Dios y tendremos ¿cómo se dice? Cada uno por su propia obra que ha cumplido, ¿no? En servir a Cristo, a Dios, ¿no? Un día cada uno de nosotros tendrá su recompensa, vamos a decir. Y si uno no que es salvo, la salvación no se puede perder. Si una persona que es salva, pero no hace lo que tiene que hacer como cristiano, no evangeliza, no lee la Biblia, no ora, no comparte el evangelio con las personas, ¿no? Ellos tendrán una menor recompensa, y es de esto que Jesús dice que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero la persona que cumple todo lo que Jesús enseña, ¿no? Esa persona será llamada grande en el reino de los cielos. Ahora, he dicho que Cristo cumplió toda la ley y ahora nosotros como cristianos no debemos más cumplir toda la ley que los judíos hacían. Por ejemplo, estas leyes ceremoniales de los sacrificios. No, porque ya Cristo lo cumplió, sino que ahora estamos bajo de la ley de Cristo, que debemos amar a Dios
y amar a los próximos. Y después de haber hablado, ¿no? De haber dicho esto, ¿no? En el versículo 19, vemos otra vez: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñan a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado más grande en los cielos, en el reino de los cielos. En el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí vemos que Jesús hace esta comparación y crítica a los escribas y los fariseos, ¿no? Porque los fariseos en realidad ellos tenían su justicia, pero que no es la justicia que Jesús quiere decir. Y ellos que tenían a Cristo, y hemos dicho que Cristo es la justicia de Dios, ellos rechazaban a Él. Ellos rechazaban, no lo conocieron. Ellos pensaban de tener su propia justicia aplicando la ley. Pero vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Empezamos desde el versículo 8, dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y debemos recordarnos que también Pablo era un fariseo. Él era también un fariseo, él tenía el conocimiento de la ley. Y ahora dice que todo lo que él conocía ahora es como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora, toda la ley que él seguía, sabía, aplicaba, todo esto para él ahora son basura. Con el objetivo de ganar a Cristo. Y dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, hermanos, nosotros que hemos recibido a Cristo, y nosotros que sabemos que Cristo ha pagado todo y que Cristo es la justicia de Dios,
nosotros ahora somos justificados. Somos justificados y cuando y tenemos la justicia de Cristo en nosotros. De hecho, cuando Dios nos mira a nosotros, Él no nos mira con una mirada de ira, sino que nos mira con una cara de amor. Porque cuando mira a nosotros, ¿no? Ve Cristo en nosotros. Y Gálatas, otro versículo que quiero compartir, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, damos gracias a Dios, ¿no? Damos gracias a Dios, ¿no? Por esta fe, la fe, este don, ¿no? Que Dios nos ha dado, que podemos creer en Él. Y entonces, acordémonos que Cristo no vino para abrogar, sino que Él vino para cumplir. Él lo cumplió todo, es la justicia de Dios, ¿no? Y toda la ira, toda la condenación que nosotros merecíamos, Cristo lo cargó en sus hombros. Y nos ha salvado. Y ahora que somos salvos, no debemos aprovechar de esta gracia, de esta seguridad de la salvación para pecar. No. Y aquí Cristo también nos alienta, ¿no?, a vivir una vida santa, una vida de santidad. La pregunta, ¿estamos viviendo una vida santa? No. Debemos siempre arrepentirnos y pedir perdón a nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, porque tú viniste, Señor, como hombre, Señor. Te has hecho carne, Señor. Y gracias, Señor, porque tú hasta la muerte, Señor, cumpliste toda la ley perfectamente. Y gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Y gracias, Señor, porque esta salvación, Señor, que tú nos has dado, no podemos perder. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos has llamado a vivir una vida de santidad. Y te pedimos, Señor, de ayudarnos por medio de tu Espíritu, Señor, a vivir, Señor, en santidad, a vivir como tú quieres que vivimos, Señor, a amarte, Señor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, Señor,
con todo lo que nosotros somos, a amarte, Señor, y aplicar tus mandamientos. Y también, Señor, como amamos a ti, Señor, a amar también a la otra persona. Guíanos, Señor, en humildad, Señor, a ser humildes entre nosotros. Y perdona, Señor, de nuestro orgullo que muchas veces tenemos, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.